Pero vamos a avanzar a otro tema bien relevante, bien preocupante también. Se trata de un estudio de Fundación Paz Ciudadana que reveló este día miércoles que el temor de las personas, el temor alto por la delincuencia en Chile llegó a su nivel más alto justamente en los últimos 22 años donde se ha hecho esta medición. Según un sondeo, un 71% de los encuestados dejó de salir a determinadas horas y un 75% dice que evita ir a ciertos lugares para poder prevenir el ser víctima de la delincuencia. Queremos conversar más respecto de esto. Nos acompaña Jorge Araya, exdirector de Seguridad Pública y académico de la Universidad de Santiago. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. A ver, el estudio es bien revelador, yo creo que en varios sentidos. Uno, en demostrarnos que el temor está más alto, yo creo que eso uno lo percibe, pero también en mostrar como los efectos cotidianos que esto tiene. O sea, que la gente te diga, yo he cambiado mis hábitos, yo ahora estoy en el paradero y me siento súper inseguro porque es el lugar donde aparece como lo más inseguro. Te das cuenta de que yo creo esto ya no solo es una percepción, sino que es algo que impacta cotidianamente la vida de las personas. Y sí, lo que tú estás haciendo referencia, fíjate, si tú sumas a toda esa gente que ha cambiado los hábitos, que ha hecho algún cambio en su vida, llegan, según el mismo estudio, un 97% de la gente. 97% de la gente está cambiando sus rutinas diarias, está invirtiendo en seguridad, está gastando dinero para eso. Entonces creo que hay una situación bien preocupante. 28% de alto temor es muy alto. Ahora, alguien podría decir, sí, pero este estudio habla de percepción. A lo mejor la percepción está distorsionada, esto tiene que ver con que los medios de comunicación muestran las encerronas, los portonazos, a lo mejor no es tan así. Pero también la gente dice, por ejemplo, que le da susto andar por las calles del barrio. Sí. Entonces a mí me llama la atención como lo íntimo y lo cercano que se siente el fenómeno de la delincuencia cuando tú dices, yo no ando tranquilo por las calles de mi sector. Exactamente, es una realidad que la gente conoce empíricamente, directamente. O sea, su barrio es el lugar más íntimo, más cercano, aparte de la casa, por supuesto. Y ahí hay un nivel alto de temor. Y nosotros podríamos decir, hay un ingrediente efectivamente subjetivo en este alto temor. Los matinales, tal vez, qué sé yo, le dan demasiada cobertura. Pero lo cierto es que los robos y la delincuencia en general se han mantenido en niveles altos. O sea, esta encuesta lo confirma, 32,7% de victimización. Pero además tú tienes crímenes, tú tienes delitos muy graves. O sea, efectivamente han aparecido secuestros que antes no existían en Chile, homicidios con un aumento muy significativo. Por lo tanto, tienes tú un contexto nacional donde un montón de factores, el crimen organizado, algún tipo de inmigración que se nos ha colado también ligada al delito, lamentablemente está provocando un clima país que es de mucha preocupación. Es interesante como ese zoom, que no sea solo cuantitativo, que no sea solo la cantidad de delitos, sino que la naturaleza de ese delito, porque lo que hemos visto es que hoy día hay más poder de fuego en las bandas que andan en las calles, que el narcotráfico efectivamente ha ido avanzando, sobre todo en sectores vulnerables que están ya presos de ese narcotráfico, y que hay prácticas y delitos que efectivamente en Chile no existían, los sicarios. El sicariato no existía. Eso seguramente impacta aún más que el número de delitos en la percepción que podemos tener. Así es, así es. El estudio lo confirma y en general lo dicen nuestros autores. O sea, tú tienes, la gente tiene una especie de victimización vicaria. Es decir, se siente víctima también en la medida que ve que otra persona de su familia, amigo, conocido o el ciudadano que ve en televisión lo ve que también ha sido víctima y que hay violencia en esos asaltos, que hay amenaza, que hay armas de fuego, que hay asesinatos, digamos. Entonces, efectivamente, hay un impacto ahí muy grande. Ya no es solo ser víctima de un delito, de un robo, de un hurto, sino que es sentir que efectivamente mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mi familia, corre peligro frente a lo que está sucediendo. Ahora, hay un mayor índice de temor. No cambia sustancialmente el índice de victimización cuando uno lo compara con años anteriores, pero lo que a mí me llama la atención es que las denuncias bajan, como en un 6 y algo por ciento. ¿Esto es porque la gente pierde fe en el sistema? ¿Es porque la gente siente que en realidad si denuncia no va a pasar nada? ¿O es efectivamente porque hay menos cosas que denunciar y menos delitos? Porque si fuera así no calzaría, ¿no? Porque no hay una reducción en el nivel de delitos y hay mayor temor. Entonces uno dice, ¿por qué entonces la gente no denuncia? No hay reducción en los delitos y lo que hay es que la gente efectivamente se está alejando, se siente más huérfana del sistema. Entonces deja de denunciar. Fíjate que hay el otro estudio, el que se dio a conocer el año pasado, LENUS, que es la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana que hace el Ministerio del Interior con el INI, hablaba de un 35% apenas de denuncia. Es decir,
buena parte de la gente ha sido víctima, porque esto se pregunta a los que han sido víctimas de algún delito, y lo que te dicen es que no hicieron la denuncia y en la ENUS por lo menos está la pregunta, ¿por qué no denunció? Entonces la gente te dice, en alguna medida porque no creen en las policías, porque ya fui víctima en otra oportunidad y la verdad que no pasó nada y perdí tiempo, hice trámites y no me resolvieron nada. Hay una falta de confianza en el sistema que es preocupante porque, como lo decía Johnson, el director ejecutivo de Paz Ciudadana, efectivamente hay menos posibilidades de que el sistema se haga cargo, porque si no está la denuncia, tú no tienes el dato original ni para que la policía ni el Ministerio Público pueda hacer algo. Claro, lo que pasa es que también con una percepción de alta impunidad, probablemente mucha gente dice, ¿para qué me voy a llevar yo el mal rato? De además revictimizarme, volver a decir, tener que ir a hacer trámites, perder tiempo para que al final mi caso quede o archivado o no se dé con el autor, porque tenemos además tipos de delitos donde dan poco con los autores conocidos. Mira, las encerronas, por ejemplo. Ahí fíjate que tenemos una gran falla del sistema chileno. En Chile está fallando el sistema de justicia criminal, fallan las policías, falla el Ministerio Público. Fíjate que más del 60% de las causas que ingresan al Ministerio Público se dan a archivo provisional. Es decir, no pasa nada. O sea, ahí no llegamos ni siquiera a saber quién cometió el delito. Exactamente. No tenemos nada, no tenemos absolutamente datos de algún imputado, no tenemos antecedentes, no tenemos testigos, no tenemos nada. Entonces, el Ministerio Público se excusa diciendo, bueno, es que las policías no me entregan testigos, no me entregan pruebas. Por otro lado, Carabineros o la policía dice, bueno, es que el Ministerio Público es el que tiene que dar las instrucciones para investigar, digamos. Y lo que sabemos es que el Ministerio Público está sobrepasado. Está la estructura del Ministerio Público preparado más o menos para 900.000 causas al año y hoy día está casi en 1,5 millones de causas. Mira, ya te voy a preguntar por los distintos como eslabones de esta cadena, pero me llama la atención la cifra. Tú dices, Jorge, un 60% aproximadamente no queda en nada. Ya, y a eso sumémosle qué pasa con el 40 restante, porque también tengo la impresión de que ese 40 restante en muchos casos se hacen las diligencias, pero ya, se da con el autor y no le pasa nada, la pena es muy baja, tenemos un código penal de hace 150 años. Yo he escuchado que van a reformar el código penal no sé cuántas veces, ni sé hace cuántos gobiernos y no se reforma. Entonces, claro, ¿cuáles son los incentivos de una persona a denunciar? Porque lo que tú quieres al denunciar es que se haga justicia. Claro. Y que se haga justicia significa que hay una condena a una persona que te robó y no solo te robó algo material, te robó tu tranquilidad mental, digamos, tu tranquilidad y tu derecho a vivir tranquilo y en paz. Que eso es lo que hace la delincuencia finalmente. Tienes toda la razón. Fíjate que cuando hablamos de este 40%, que efectivamente a lo mejor sí se judicializó, no significa que se llegue a condena efectiva. La verdad que la condena efectiva va por ahí por el 4%, algo así, digamos, 4 al 10%, dependiendo del delito, dependiendo de esas circunstancias. Entonces, es simplemente que el tema se judicializó, se hizo alguna investigación, se hizo alguna averiguación, pero a lo mejor no se llegó a nada y la condena, por lo tanto, es muy baja. Entonces, se pierde, como digo, fe en el sistema, se pierde la fe pública, hay un daño ahí. Hay, en definitiva, esta sensación de revictimización, en que la gente siente que fue víctima, incluso volvió a ser víctima y no ha pasado nada. Entonces, ahí lo preocupante es que la gente empieza a llegar a conclusiones un poco desesperadas. Me tengo que armar o tengo que tomar otras medidas, digamos. Tomar la justicia por las propias manos. Tomar la justicia por las propias manos, el autotutelaje, que sería muy lamentable. Ahora, afortunadamente el estudio, fíjate, pregunta por eso. Sí, por y las solo armas. un 14% habla de que estaría por recomendar el uso de armas. Entonces, ahí hay algo positivo en que la gente sigue tomando distancia de las armas y yo creo que eso es muy buena noticia. Qué bueno. Tú hablabas de la cadena, porque aquí hay toda una cadena. Lo que a uno le gustaría es que los delitos no sucedan y me imagino que ahí hay todo un desafío en materia de prevención del delito. Pero ya una vez que suceden, aquí se evalúa a Carabineros y a la PDI, que ambos suben su nota, pero sigue siendo súper baja. O sea, Carabineros tiene un 4,2 y el año pasado tenía un 3,6. Así es. Ya, la PDI tiene un 4,5 y antes tenía un 4,2. Así es. Pero me llama la atención los fiscales, porque se mantienen con un 2,8. O sea, en el colegio estarían más que reprobados, digamos. Claro. Y la Defensoría baja de un 3 a un 2,8 y el gobierno sube, pero de un 2,8 a un 3. O sea, aquí nota roja, sí. Salvo Carabineros y la PDI, que un 4 igual es malo, digamos. Entonces, me parece a mí que aquí esto nos demuestra, Jorge, no sé cómo lo ves tú, de una falla completa, de una cadena que tendría que revisarse de principio a fin para que llegue a ese objetivo que yo creo que es el único deseable. O sea, lo ideal es que a nadie le pase, pero que si te pasa, al menos se haga justicia y que alguien defienda el interés de las víctimas en todo esto. Sí, fíjate que yo creo que hubo un error en los últimos
de algunos sectores en los últimos 25, 30 años, que es que se instaló una especie de discurso en algunos en que Chile era un país bastante seguro, en que Chile era muy distinto a Latinoamérica, que en Latinoamérica ocurrían muchos delitos y en cambio Chile tenía una situación muy ejemplar. Pero la verdad que en términos estrictos eso no era tan así. Lo que pasaba es que Chile tenía bajos índices de homicidio. La tasa de homicidio en Chile era baja. Pero si tú comparabas otros delitos de robo, qué sé yo, la tasa estábamos en la medianía en términos de Latinoamérica. Entonces teníamos una delincuencia en Chile importante. Y lamentablemente el país también por ese discurso no ha hecho la inversión necesaria. O sea, hay un estudio de Olavarría, un académico de la USACH, que hizo un estudio comparativo del costo del delito en Latinoamérica. Y fíjate que Chile invierte un 1.8 del PIB en materias de seguridad y justicia y todos los otros países están 2,5, 3, 4 y tanto del PIB en gasto en seguridad y justicia. ¿Y cómo se explica eso en un país donde en las encuestas viene siendo el tema uno, yo no sé, hace mucho tiempo, incluso antes de estas alzas o de estos nuevos delitos? Mucho antes. Fíjate que la encuesta CEP, por lo menos del Centro de Estudios Públicos, desde los años 90 en adelante, viene midiendo siempre el tema de la delincuencia estaba en primero o segundo lugar. O sea, solo ha ocurrido que cuando explota algún otro tema, desplaza un poquito la preocupación por la delincuencia, pero siempre ha estado en los primerísimos lugares. Y yo creo que, como te digo, se han hecho ahí intentos, pero no han sido políticas de Estado sustentables, con la magnitud necesaria. Tú no solamente tienes que tener un programa adecuado, sino que ese programa, por ejemplo, hay un programa muy bonito en la Subsecretaría de Prevención del Delito que se llama Programa Lazos, que atiende a aquellos menores de edad que ya están en conflicto con la justicia, menores de 10, de 12 años, que no son imputables penalmente, ¿ya? O jóvenes incluso de 14 años, que no son imputables penalmente y tú necesitas hacer un trabajo con él y con la familia para recuperarlo. Pero ese programa, ponte tú, hace pocos años tenía 37 comunas del país y son 345 las comunas del país, digamos. Y hace poco se amplió el programa y llega a 50 comunas del país. Se queda súper corto. Tú dices, claro, tienes algunas herramientas, hay programas, pero parecen programas pilotos. No tienen la magnitud de recursos necesarios para abordar el problema. ¿Cuánto de esto, de que no sean los recursos necesarios, de que a veces hay planes que después ni siquiera se miden, porque eso también me ha tocado varias veces hablarlo con expertos, de que hay planes que son muy buenos y que no se replican, que también es una cosa que a uno le llama la atención, que no se reforma el Código Penal, que no se le da verdaderas herramientas a la policía, que no se les saca la sobrecarga que los fiscales vienen diciendo desde que se creó, digamos, porque estaba determinado una cantidad de causas que, no sé, se han triplicado, no sé. ¿Cuánto de eso se explica por la politización que se da en Chile del tema de la delincuencia? Siempre es materia de campaña, siempre la delincuencia y la inseguridad es un objeto de frases rimbombantes que no se pueden llevar a la práctica. Así es. Y siempre está atrapado un poco por la ideología de aquellos que lo miran solo desde el punto de vista punitivo o aquellos que lo miran solo desde un punto de vista un poco más culposo, de decir, busquemos como los orígenes y con esos orígenes eximamos a los delincuentes. ¿Cuánto nos tiene eso a nosotros enredados y con esta pelota trancada? Qué bueno y qué interesante lo que tú planteas, Carla, porque ahí hay un fondo del tema que tiene mucha profundidad lo que tú estás planteando. Yo he hecho clases en estos temas en la universidad y efectivamente tú podrías caricaturizar que tú tienes una política o una posición ideológica maximalista que te dice, no, mira, aquí hay un problema de desigualdad en el país, de pobreza, y mientras no se resuelvan esos problemas sociales, no podemos hacer nada. Pero eso te paraliza, digamos, porque tú no puedes, digamos, tú puedes explicar o entender el fenómeno, las causas del fenómeno, pero eso no quiere decir justificarlo. O sea, la gran mayoría de la gente pobre en este país es gente honrada, gente que va a su trabajo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esas condiciones sociales, si bien hay que abordarlas, no son excusas para no reprimir y no actuar frente al delito. Y la solución punitiva, que es el otro extremo, también hace daño, digamos, porque en Chile se han aumentado mucho las penas. En Chile la tasa de población penal que tenemos comparativamente es bastante más alta, está entre las más altas de Latinoamérica. En malas condiciones. ¿Verdad? En muy malas condiciones. Por lo tanto, el aumento de la penalidad o el aumento de la población penal no ha sido solución tampoco, y eso lo hemos demostrado en estos últimos 20 años. Por lo tanto, tú tienes que llegar efectivamente a una política de Estado primero, de superar estas diferencias ideológicas que todos los gobiernos y todas las posiciones juegan un poquito como tú señalas con esto,
y llegar a ciertos consensos nacionales. Entiendo que ahora el Ministerio del Interior ha dado una buena noticia, va a impulsar una política nacional en seguridad pública, y eso es bueno, porque eso significa que vamos a sentar a todos los actores, a Carabineros, al Ministerio Público, a los tribunales de justicia, al Poder Judicial, digamos, a Gendarmería, etcétera, etcétera, ¿ya? Vamos a sentarlo en una mesa y decir, ok, ¿cómo avanzamos en esto? ¿Eso no se ha hecho? ¿Se Eso hizo? es algo inédito, porque en el fondo también uno piensa en cuántas mesas de trabajo se han hecho, no sé si tan global, pero por lo menos en cada uno de los temas. Siempre aquí como que hay un problema, vamos a hacer una mesa de trabajo. Y siento que la ciudadanía también está un poco hastiada de las mesas de trabajo y lo que quiere más bien son soluciones, porque hay como un sobrediagnóstico. Yo creo que todos más o menos, o sea, todos saben que hay un nudo crítico en la fiscalía, pero los fiscales siguen hasta acá con las causas, no tienen tiempo ni siquiera de conversar con la víctima. Entonces uno dice, ¿por qué eso no se resuelve? Uno sabe que el Código Penal es anacrónico, pero todavía no se trabaja. Entonces, ¿se puede hacer otra mesa de trabajo o un acuerdo que nuevamente busque diagnosticar un tema que yo creo que está bastante diagnosticado? A lo mejor algo queda por diagnosticar, pero no sé. Tienes razón, diagnóstico yo creo que ya no lo tolera nadie. Los diagnósticos, y en Chile hay muy buen sistema de información. Tenemos encuestas, tenemos denuncias, tenemos un montón de fuentes de información y en realidad diagnóstico ya sería una tontera. Pero ¿para qué serviría esto? A lo mejor alguien te podría, cualquier académico, yo mismo te podríamos presentar un documento de qué hay que hacer y efectivamente eso que plantea ese académico va a coincidir plenamente con los resultados. Pero el proceso es muy importante, porque en el proceso a lo que yo aspiro es que los distintos sectores políticos que se van a sentir representados en esa van a decir, ok, yo soy parte de esto, porque tengo un espacio también, ya no es que aquí se va a llevar el aplauso del gobierno con lo que acordemos, digamos, sino que efectivamente esto va a ser un acuerdo amplio donde todos, parlamentarios, alcaldes, distintas instituciones del Estado, van a sentir que son parte y por lo tanto que tienen un compromiso de apoyar eso, ¿ya? Y aunque lamentablemente suene que es un trámite más, la verdad que han habido mesas, pero política como esta solo se hizo en el año 2004, cuando estaba José Miguel Insulza como ministro del Interior, y estamos hablando de una cosa que no es solo de gobierno con expertos, sino que, como te digo, es del Estado, con muchas instituciones y con parlamentarios y representantes de otros sectores políticos. Ya, pues por lo menos terminar esta entrevista diciendo que se abre esa oportunidad. Vamos a ver en qué termina esta convocatoria, que sí está liderada o que la está poniendo sobre la mesa el gobierno. Ojalá que estén todas las voluntades y todas las alturas de mira necesarias para poder, desde el Estado y de manera estructural, no de política de trinchera de lado y lado, darle una salida a este tema que afecta, como hemos visto con este estudio, la vida cotidiana de las personas. Yo creo que sí, Carla, y para terminar, lo que yo te diría, si hay algo bueno en todas estas malas noticias que tenemos de la victimización y el temor, ¿qué? Es que la situación ha llegado a ser tan grave que todo el mundo se ha convencido de que hay que hacer una política en serio. Ya no se puede y hay que esquivar. hablar en serio del tema. Ya, pues ojalá que lleguemos a esa, no sé si solución, no hay bala de plata, pero sí a esa multiplicidad de soluciones que se requieren. Muchas gracias, Jorge. Un gusto. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día.